9:41 de la mañana. El doctor Jorge Peña es uno de los profesionales en Colombia más calificados en este tema de manejo de pacientes con hemofilia. Tiene 30 años de experiencia con estos pacientes. Pertenece a la Sociedad de Hemato-Oncología Pediátrica de Colombia. Es hematólogo pediatra. Doctor Peña, buenos días. Muy buenos días, Juan Camilo. Un cordial saludo para todos. Doctor Peña, déjeme hacerle esta pregunta. Bueno, voy a arrancar por algo muy general. Usted es el caso de Kevin. ¿Cómo lo observan? Juan Camilo, muy triste. Muy triste. Todos estamos consternados por lo que pasó con Kevin. Un niño de 7 años en condición de hemofilia y venía en profilaxis con un producto excelente que era emicizumab. Y a raíz de que su EPS no había autorizado la medicación, sucedió lo que sucedió. Aparentemente, sí, fue con un accidente en bicicleta, pero niños son niños. Y por mucho que usted muchas veces restrinja a un paciente con condición de hemofilia que no haga tal cosa, en 2 minutos se puede complicar y se puede caer. Kevin no venía recibiendo la medicación desde hace muchos meses. Sí, desde hace 2 meses. Déjeme hacerle varias preguntas. La primera es, como doctor, como un doctor que trata pacientes también niños con hemofilia, respecto a la divulgación de la historia clínica, doctor Peña, eso en el mundo de la medicina, ¿cómo se ve? ¿Cómo vio usted ayer lo que hizo el presidente Petro en una intervención pública frente a millones de personas? Terrible, terrible. Yo en 30 años que llevo como hematólogo pediatra, es la primera vez que yo veo esto. La historia clínica es un documento sagrado donde nosotros los médicos consignamos los hallazgos clínicos, lo que dice el paciente de una manera muy sagrada al médico. Es como el cura que confía, la persona que confía a un cura a sus pecados. Aquí es lo mismo. Es un documento sagrado donde no puede tener acceso, como lo hizo el presidente, a todo un país. Eso me pareció funesto lo que pasó. Doctor, ¿qué riesgos trae divulgar la historia clínica de un paciente? ¿Por qué en la medicina la historia clínica de un paciente es reservada? A ver, es reservado porque hay muchas cosas. En mi caso, como hematólogo pediatra, hay cosas que le confía la mamá o el papá a su médico. Y eso solamente lo puede saber la mamá y el médico tratante. En ese orden de ideas también hay cosas que muchas veces se consignan en una historia clínica y que en su momento el especialista, debido a que tiene 20 o 30 minutos para hacer la consulta, no hace una interpretación adecuada. En ese orden de ideas, si divulgan una historia clínica a todo un país, puede que se den datos que no son reales acerca de que en su momento no se hizo una interpretación de parte del médico de esos hallazgos clínicos o de imágenes o de laboratorio, y eso no significa que la historia clínica esté bien hecha. Claro, datos imprecisos. Doctor Peña, déjeme hacerle esta pregunta. El gobierno nacional, en medio de su sustentación de esta historia clínica, ha intentado echarle la culpa a doña Catherine Pico, a la madre de Kevin. Dicen que esto consiste en un tema de prevención por haberla comprado una bicicleta, pero no... Bueno, vamos con lo de la bicicleta y después les pregunto por la segunda parte. Con lo de la bicicleta, doctor Peña. A ver, Juan Camilo, en hemofilia, que es uno de los trastornos de la coagulación más frecuentes, una de las cosas que uno ve a diario son los sangrados. Entonces, por esta razón, los pacientes en condición de hemofilia, sobre todo los hemofílicos severos, como en el caso de Kevin, necesitan profilaxis varias veces a la semana. Kevin venía recibiendo la profilaxis de un momento para otro, la dejó de percibir.
Entonces, es absurdo, inadmisible que le estén echando la culpa a una mamá y buscando excusas. Excusas tontas que no se justifican. Niños son niños. Y por mucho que usted a un niño le restrinja que no juega fútbol, por ejemplo, en hemofilia, porque es un deporte de contacto, que lo más recomendable es la natación. Hombre, yo tengo más de 70 pacientes en condición de hemofilia, niños en el país, que manejan bicicleta y les va muy bien tomando las medidas. En ese orden de ideas, si Kevin hubiese recibido la medicación que no se le estaba suministrando, muy posiblemente, a pesar de haberse caído de la bicicleta, no hubiese presentado estas consecuencias funestas para el niño. Claro. ¿Usted, doctor Peña, recomienda hacer deporte? Esa es una excelente pregunta. Siempre el deporte, no solamente en un paciente en condición de hemofilia, sino en cualquier persona, es excelente en este orden de ideas. Uno, el deporte, como yo lo digo en la consulta y mis colegas que nos dedicamos a esta enfermedad, el deporte aleja a los niños del vicio de la droga. El deporte hace que los niños tengan una mejor postura. El deporte hace que sean aceptados por sus pares sociales en la escuela. El deporte hace que los músculos sean mucho más fuertes y en ese orden de ideas, pues, tengan menos sangrados. O sea, definitivamente el paciente tiene que hacer deporte. Sí. Hay otro de los puntos que ha dicho la nueva EPS y el presidente al momento de leerla. Y ha dicho, la mamá no dejó que a Kevin lo operaran. Ese argumento, ¿usted cómo lo ve cuando la mamá responde y dice, es que Kevin estaba sin el medicamento? ¿Qué riesgos hubiera podido tener la intervención sin un medicamento tan importante para Kevin? Ok, el gobierno ha hablado, desde ayer estamos escuchando eso, desde hace 1 o 2 días, que, que ellos venían suministrando la medicación, ese es falso, no venían administrando la medicación. Han hablado el ministro de prevención. ¿Usted sabe cuántos pacientes vemos a diario de la nueva EPS que están sangrando muchísimas veces a la semana? Simple y llanamente porque la nueva EPS no está suministrando el dinero que debe miles de millones a las IPS, a las diferentes IPS, y llega un momento en que dice, hombre, nos deben miles de millones de pesos, la nueva EPS ha prometido algo que no cumple y no vamos a atender a los pacientes. Por mucho dolor que eso acarree en las IPS, llega un momento en que usted no tiene dinero porque la nueva EPS no lo está suministrando. Miente cuando dice que está suministrando porque no es verdad. Entonces, hablan de prevención con Kevin y resulta que tenemos cientos de pacientes con hemofilia en el país, adultos y niños que no están recibiendo la profilaxis porque no hay dinero. Existe la medicación, pero no están pagando. Si Kevin hubiera recibido esta droga, que es excelente, enizumab, muy posiblemente no estuviéramos hablando de esto y hubiese podido haber sido llevado a una cirugía con mucho mejores resultados si estuviese recibiendo la profilaxis. Como él tenía un sangrado en sistema nervioso central, pues necesitaba un hospital de tercer o cuarto nivel con los especialistas adecuados, unidad de cuidado intensivo. Déjeme intervengo aquí. ¿Qué pasa, doctor Peña, si a Kevin le hacen la cirugía sin el emicizumab? ¿Qué hubiera pasado? A ver, el emicizumab es una buena pregunta. El emicizumab es una droga muy moderna, es de lo mejor que existe hoy en día en el tratamiento de pacientes por hemofilia, pero es para profilaxis. O sea, evita de una gran manera que el paciente sangre. Entonces, si no se dispone de los factores de la coagulación en ese sitio, factor 8 en este caso, porque él tiene una hemofilia A, o de algunos productos como por ejemplo Novoseven, el paciente corre riesgo altísimo de sangrar si en ese sitio no se disponen de las medicaciones para evitar el sangrado. Emicizumab es para prevenir.
y los otros productos es para tratar el sangrado en el caso de que haya presentado un sangrado del sistema nervioso. Claro, que ese es uno de los puntos. Em, Doctor Peña, en otra de las elementos polémicos que le nacen aquí a esta historia, ¿usted qué evalúa en la atención médica que tuvo Kevin durante todos estos días? El traslado que se demoró, la necesidad, ya lo hemos tratado, del tratamiento médico que es muy, muy importante. ¿Cuál es su evaluación de la atención médica hacia Kevin? A ver, en su momento a Kevin lo atendieron especialistas muy buenos, colegas míos, que saben de hemofilia, y cuando lo interrogaron, lo primero que dijo la mamá es que el niño no se le venía suministrando el enizumab para prevenir los sangrados. Entonces, la atención fue muy adecuada, pero al parecer tengo entendido que no reunían los recursos o la tecnología para en un hospital de tercer o cuarto nivel, cuidado intensivo, etcétera, etcétera, especialistas en neurocirugía. Hombre, hicieron bien en remitirlo. Por supuesto que hicieron bien en remitirlo, pero no le da dolor, tristeza, es una mezcla de sentimientos, de bronca, al saber que esto perfectamente se hubiera podido prevenir. Entonces, se habla de prevención y resulta, vuelvo y repito, soy reiterativo en eso, muchísimos pacientes de la nueva EPS no están recibiendo la profilaxis. Y uno ve en consulta, ahora hace 5 minutos acabo de atender 4 pacientes en condición de hemofilia, pero esos pacientes sí vienen recibiendo la profilaxis, no son de la nueva EPS y vienen muy bien. Son niños que vienen contentos yendo al colegio porque no están sangrando. Pero en el caso, reitero, los pacientes de la nueva EPS no están recibiendo la medicación profilaxis. Uno ve todos los días cómo sangran. Eso es muy adultos y niños. Eso es muy interesante porque usted hace atención diaria de pacientes con hemofilia. Doctor Peña, ¿qué diferencia ve al paciente que le llega de la nueva EPS con el paciente que le llega de otras EPS? Ok, los pacientes que yo atiendo en condición de hemofilia, eso lo hago todos los días, de otras EPS, sí vienen recibiendo la medicación en un 99%. Y uno lo ve en la consulta. Son niños que muy raramente lo llaman a uno porque sangra, son niños que se ven felices, son niños que tienen un buen estado articular, son niños que juegan, pero los pacientes de la nueva EPS no están recibiendo la medicación. Han hecho reuniones, quejas, no ha valido absolutamente de nada todo lo que hemos dicho los médicos hematólogos dedicados a esta enfermedad. Reitero, los pacientes de la nueva EPS sangran en las rodillas, no van al colegio, ausentismo escolar, ausentismo laboral, pacientes tristes. Entonces, el gobierno está hablando de prevención, siendo que la nueva EPS no está haciendo prevención. Yo pienso que Kevin debe ser, desde hoy, el punto donde, hombre, comencemos a hacerle profilaxis. No que esta noticia quede en 2 o 3 días y luego nos olvidemos, como muchas veces pasa en nuestro amado país. Desde hoy, todos los pacientes de cualquier EPS, llamado nueva EPS, cumplan con hacerle la profilaxis, porque no ha valido reuniones, no ha valido protestas. Los pacientes sangran y es funesto lo que está pasando con estos pacientes de la nueva EPS. Claro, que es muy, muy preocupante. Doctor Peña, déjeme hacerle una pregunta final. Ayer el doctor Robledo daba una cifra que preocupaba bastante. No sé si usted pueda reafirmarla. ¿Qué tan usual es que un paciente se muera por falta de medicamentos en este tema de la hemofilia? Decía el doctor Robledo, hace 20 años, 30 años no se moría un paciente por esto. Total. El doctor Robledo tiene mucha experiencia, es el presidente de nuestra sociedad de hemofilia, y por supuesto, hoy 18 de febrero del 2026, hemos retrocedido lo que no veíamos hace 20 o 30 años. Los pacientes adultos que antes sangraban, hoy en día con la profilaxis marchan muy bien. Son pacientes que les han mejorado la calidad de vida, pacientes felices, pacientes que no tienen ausentismo laboral.
y los niños que reciben la profilaxis son niños felices. Un paciente en condición de hemofilia que no reciba la profilaxis, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Robledo. Perfectamente cualquier golpe, como el caso de Kevin, que incluso puede caerse de una bicicleta, puede estar jugando. Hombre, muchas veces no sangra porque está recibiendo la profilaxis. Pero si no recibe la profilaxis, como está pasando con los pacientes de la 9 EPS, que no pagan, que miente cuando dice que pagan porque se comprometen a pagar y no pagan, son miles de millones de pesos, se puede presentar perfectamente la muerte o complicaciones que la estamos viendo en este momento en niños y adultos de la 9 EPS. Claro que 957, la verdad es que el dato es bien preocupante. Y también la preocupación por el manejo de los pacientes de la nueva EPS. Pues, doctor Peña, le agradecemos mucho estos minutos aquí en Noticias Caracol en vivo. Ha sido usted muy amable. Gracias. Un abrazo para todos y ojalá busquemos soluciones, que es lo que se pretende en la vida. Niños y adultos tienen todo el derecho. Un abrazo.